Curra desde el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Voto accesible. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Amalia, y a toda la teleaudiencia de C9N. Es así mismo, porque todos los paraguayos podrán votar en esta jornada cívica el próximo 22 de abril. Inclusive podemos mencionar a las personas con discapacidad visual, discapacidad auditiva, discapacidad intelectual, discapacidad física y discapacidad psicosocial. ¿Cómo se va a proceder a la votación con estas personas? Vamos a conversar justamente ya con una de las coordinadoras que está aquí en el Tribunal Superior de Justicia Electoral con relación a cómo se viene trabajando en torno a todo esto que muchas personas aún se preguntan, ¿cómo van a hacer con este voto accesible? Buen día. Muy buenos días. Con relación a los tipos de votaciones para las personas con algún tipo de discapacidad, ¿cómo se van a trabajar en este tipo de situación? La justicia electoral, apostando por la inclusión electoral de las personas con discapacidad, pone a disposición 3 sistemas de inclusión. Tenemos el sistema de mesa de consulta, que se habilita en todos los locales del país, más de 1081 locales en territorio nacional. Que es como vemos así en la gráfica, ¿verdad? Así en la gráfica están los voluntarios que son jóvenes, con los chalecos respectivos, sus credenciales que les habilita a hacer ese trabajo de ese día. Ellos ponen a disposición materiales para los tipos de discapacidad que mencionaste en un comienzo. Tenemos la plantilla braille. Esto, por ejemplo, para Amalia, ya te comento que son ya las boletas con la modalidad de braille, ¿verdad? Sí. Capaz en la pantalla no se puede observar, pero sí se puede detectar a través del tacto. Exactamente. Para las personas con discapacidad visual que sepan utilizar el braille, ponemos a disposición la plantilla en todos los locales de votación. Los voluntarios le acompañan a estos electores con esta discapacidad hasta su mesa respectiva, ¿verdad? Y le hace mención al presidente de mesa que se acerca un elector con esta discapacidad y que puede utilizar la plantilla braille. Los miembros de mesa son los que introducen, de acuerdo a la plantilla con cada cargo, viene la boleta de votación, introduce adentro y ellos van luego al cuarto oscuro a depositar sus votos por sí mismos. ¿En qué caso, por ejemplo, se puede dar el voto que va acompañado, por ejemplo, de una persona? El voto asistido. Por ley, sí. La ley establece el voto asistido en el caso de las personas con discapacidad visual que no sepan utilizar el braille o que tengan alguna discapacidad en sus miembros superiores. Por ejemplo, la mano, no tenga un brazo, no tenga manos, ¿verdad? En ese caso. Además de la modalidad de mesa de consulta, ¿qué otro tipo de modalidad tienen para las personas con discapacidad? Para las personas con discapacidad reducida le presentamos esta lupa. Para las personas con discapacidad en sus miembros superiores, por ejemplo, que tienen artrosis, artritis en las manos, tenemos un adaptador, que ahí vemos en un adaptador de bolígrafo, exactamente. De ellos les es más fácil agarrar el bolígrafo, ¿verdad? También para las personas con discapacidad auditiva tenemos un proceso de votación en afiche, también en un material audiovisual que está traducido en lengua de señas, donde le muestra paso a paso lo que tiene que hacer el elector cuando llega a su mesa receptora de votos. Y también está la votación que se da en la casa, en la residencia, de las personas que no puedan movilizarse. Esta mesa de consulta es para cualquier elector que se acerque el día de las elecciones que presente esta discapacidad. Ahora bien, tenemos también lo que es la mesa accesible, que es la mesa número 1, donde tuvo también un tiempo donde las personas tuvieron que haber solicitado su inclusión en el padrón de la mesa número 1. Antes de ello, ¿por qué, verdad? Porque se hace todo un estudio del entorno físico del local de votación, se ve la entrada más accesible al local, ¿verdad? General o tradicionalmente, pues las entradas principales a lo mejor cuentan con escaleras sin rampas, ¿verdad? O presentan cunetas donde le dificulta al elector con discapacidad, por ejemplo, en sus miembros inferiores, que andan en silla de ruedas, llegar hasta su local, hasta su mesa receptora de votos. O a las personas, los adultos mayores que ya andan en bastones, ¿verdad? O una persona que tenga algún problema de salud, por ejemplo, ¿verdad? Esa es la mesa 1. Esa es la mesa número 1, donde tuvo un tiempo donde las personas tuvieron que haber solicitado para que su nombre se le incluya en el padrón de la mesa número 1, porque aparte de ello, votan los que tradicionalmente votan en la mesa número 1 de acuerdo a su apellido, ¿verdad? Pero podría ser, por ejemplo, que un Martínez, un Pérez, un Piris, esté dentro de la mesa número 1, del padrón de la mesa número 1, porque abajo están la lista de beneficiarios que fueron incluidos en esa mesa.
Jorge. Y como por último el tema de la visita por casa, sí. Sí, que me quiero quedar un ratito ahí con el tema de la mesa 1. ¿Qué pasa con las personas que no se inscribieron? Obviamente van a tener prioridad igual, ¿verdad? ¿Qué pasa con las personas que no se inscribieron para la mesa 1? ¿Igual tendrían prioridad en esta votación? También tienen prioridad en fila ellos, todos los chicos que están... Con la mesa de consulta. Con la mesa de consulta son quienes les asisten a ellos en las mesas respectivas para mencionarle a los miembros de mesa su derecho a prioridad en la fila, ¿verdad? Y también aquellas personas que no pudieron solicitar o que no están incluidas el domingo, por ejemplo, ¿verdad? Los chicos en la mesa de consulta tienen disponible una planilla donde ahí automáticamente se solicitan ellos la inclusión. Para las próximas elecciones ya le tenemos nosotros en el padrón de la mesa número 1 a esas personas. Ahora, Jorge, con respecto a las personas que sí alcanzaron y se anotaron, ¿qué registro tienen? ¿Cuántas son las personas con discapacidad que estarían votando? Según los registros que manejan ustedes, ¿cuántas personas aproximadamente ya están en los registros de la mesa número 1? Incluidas actualmente más de 5.000 personas. Más de 5.000 personas. Sí, en el 2015 para las elecciones municipales contábamos con una cantidad de 3.000 beneficiarios. Y por último, el tema de la casa, de la visita casa por casa, que es también muy importante. Es el voto en casa. El voto en casa. Para estas elecciones fuimos ampliando a 11 distritos. En el 2015 habíamos implementado en 6 distritos de capital y central. Esta vez nos fuimos también a unas localidades del interior como Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo. ¿Qué tipo de situaciones se da, por ejemplo, la votación en casa? Son para las personas que reúnen ciertas condiciones, por ejemplo, una discapacidad funcional severa, que no puedan ya trasladarse hasta su local de votación. Ahí se hace una diferencia de lo que es la mesa accesible, la mesa número 1, porque ahí al elector le dificulta llegar hasta su mesa receptora de votos dentro del local ya, ¿verdad? Y para el voto en casa ya al elector le resulta imposible trasladarse hasta su local de votación. Entonces, estas personas también fueron empadronadas, se hizo un trabajo previo también para tener esa lista. ¿Cuántas personas podrán acceder al servicio del voto en casa? En el voto en casa tenemos más de 500 personas. Y también con distintivos las personas, los voluntarios que van a ir 586 fueron las beneficiadas según resolución, pero luego se hace una depuración de acuerdo a si había presentado su situación de certificado de defunción. Haciendo una depuración quedaron en 580 personas. Exactamente. Y bueno, estas son entonces las opciones para las personas con discapacidad. Es una votación inclusiva, es el voto accesible para las personas con algún tipo de discapacidad, como ya lo que mencionaban, por ejemplo, discapacidad visual, auditiva, intelectual, física o psicosocial en torno a estas elecciones del próximo 22 de abril. Sí. Los miembros de mesa son capacitados en forma diferente a los que son los miembros de mesa de las mesas tradicionales, vamos a decirlo, porque tienen ciertas recomendaciones y cuidados que nosotros les hacemos para visitarle a estas personas. Los miembros de mesa se habilita y se constituye normalmente como todas las mesas receptoras de votos a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana ya tiene que estar arrancando el proceso de votación, ¿verdad? Ellos tienen un itinerario a seguir, que son 30 los electores por mesa que se habilitan perdón. No, y sí, nosotros vamos a seguir aquí ampliando con relación a todos los detalles de los últimos detalles que estamos viendo justamente aquí en el Tribunal Superior de Justicia Electoral para lo que va a ser la jornada cívica del próximo 22 de abril. Realmente muy importante, Jorge, todos los instrumentos que adquirieron para poder darle facilidad a las personas. Importante también que se extienda, como decía ella, si bien en las municipales del 2015 fueron en 6 distritos, ahora esto se extiende a 11. Y también recalcar otra cosa, las personas que están generalmente en las filas esperando para votar, ellas mismas tienen que darle prioridad a las personas con discapacidad, también a las embarazadas, a los adultos mayores, a aquellos que están con un chiquito, decirle, pasa señora, adelante señor, ese tipo de situaciones que habitualmente se dan en el supermercado, en los bancos, se tienen que dar ese 22 de abril. Así que muchas gracias por este contacto. Hasta luego. Con el siguiente tema nosotros...